Espíritu Santo. Yo me abandono a ti, Espíritu de Dios, para que tú hables, Señor. Señor, glorifícate, Señor. Hazlo a pesar de mí, Señor, a pesar de mí, Señor. Glorifícate, Señor, en la palabra, Señor. Y, Señor, que en mi boca, Señor, puedan estar tus palabras, Señor, y que esa palabra pueda llegar a los corazones, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, los saludos a todos. Buenos días a todos. Recordamos que Dios nos está hablando a lo largo de este tiempo, por medio del pastor, sobre la intimidad, el tema de la intimidad. Entonces vamos a seguir hablando sobre este tema, que la intimidad nos habla del gran deseo de Dios de habitar con sus hijos, de estar cercano a Él. Y esto lo podemos ver desde un principio. Dios creó a Adán y Eva en el Edén y dice que Jehová, Dios, el Todopoderoso, se paseaba con él. Porque si ustedes recuerdan, el hombre fue el único ser creado con un espíritu para que se pudiese relacionar con Dios. Ningún otro ser creado en ese huerto podía tener relación con Dios, solamente el hombre, porque dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre fue creado para estar con Dios, para que se pudiese relacionar con Dios. Esa fue la intención de Dios. Pero debido a que el hombre desobedeció aquello que Dios le había dicho de que de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto, no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás, le dijo. Dios se refería a una muerte espiritual, a una separación de Dios con el hombre, porque no podían habitar los dos juntos, porque ya eran incompatibles, el hombre se había corrompido. Entonces, desde ese mismo momento, Dios ya en ese mismo momento, en Génesis 3:15, Dios dio una promesa para restaurar al hombre, para restaurar aquello que se había perdido por causa de haber desobedecido el mandato de Dios. Y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, vemos que Dios determinó tres templos, 3 lugares en los cuales Él fue el diseñador de esos templos, con el único motivo de que el hombre, de que sus hijos, de que su pueblo se pudiese acercar a Él, porque era imposible que el hombre se acercara a Dios. Entonces, todo lo que pasó por ejemplo, en el templo, en el tabernáculo de Moisés, todo el diseño, el arquitecto fue Dios. Le dijo cómo tenían que ser las medidas, cómo tenía que ser, de qué material, la estructura física, el lugar santo, santísimo, el atrio. Entonces Dios fue el diseñador de ese templo, solo con el motivo de que Dios siempre, su anhelo era volver a como era en el principio, el deseo de Dios de estar con sus hijos, de relacionarse con Él, de estar unido a Él, porque para eso fue que fuimos creados, para eso fue que fue creado, por eso fue que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Después podemos ver otro lugar en el cual Dios diseñó casa, que fue la tienda de David. Dice que después de que el tabernáculo de Moisés vino la tienda de David, y el arca antes había sido robada por los enemigos, por los filisteos. Y David aprendió, en ese momento aprendió de cómo tenía que llevar el arca. Hubo un momento en el cual hubo muerte en el campamento porque se desobedeció la forma de llevar el arca del pacto. Entonces había una manera en la cual Dios había dicho que tenía que ser llevado. En ese momento murió Usa y fue llevada este arca a la casa de Obed-edom durante 3 meses. Después de ese lugar, ya cuando David aprendió de cómo se tenía que llevar el arca y el pueblo también, fue llevado a una tienda
que David había construido, en la cual fue llevada el arca del pacto. Entonces, a partir de ahí, quiero que después de haber puesto el contexto de lo que había pasado con estos 3 lugares determinados que fueron por Dios, ¿qué pasó? Podemos ver que después de estas 3 casas, estuvo la tienda de David, después estuvo el gran templo y majestuoso templo de Salomón, que ante los ojos de los hombres, yo creo que era el mejor templo para los hombres, pero ante los ojos de Dios, Dios nos habla a través del profeta Amós, que me gustaría que me acompañen. Amós 9:11, quiere rescatar una casa en la cual él se sintió cómodo, fue una casa favorita en la cual Dios se deleitó y que quiso rescatarla. Hay una promesa que Dios dice en Amós 9:11, ¿lo tenemos? Perdón. Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aquí nos está hablando de la futura Israel, de que está hablando de que Dios va a restaurar a Israel y que la forma y el modelo que Dios va a utilizar para restaurarla va a ser el estilo o la forma o el diseño que Dios le declaró a David, que va a ser la casa que él va a restaurar. Amén. Entonces, esta tienda, como les decía antes, ante los ojos humanos, si yo me pongo a pensar, veo el tabernáculo de David, que fue el diseñador fue Dios, hubo una estructura, un orden estructural perfecto. Después hubo el templo de Salomón con materiales preciosos, oro, lo mejor que pudo haber, majestuoso. El templo pro en ese tiempo, que lo pudiéramos decir así, es el templo pro, lo último. Entonces, pero Dios se fija en la tienda de David. Se fija en un lugar en la cual quizás nosotros no nos fijaríamos, pero Dios se fijó en esta tienda. Y yo quiero que me acompañen para que podamos ver qué había de especial en esta tienda, qué fue lo que hizo David para que esta tienda pueda ser una casa en la cual Dios quería estar. Amén. También quiero que vayamos para que podamos ver también otra cosa, que una el modelo que la iglesia primera tomó para la edificación, la iglesia primitiva, fue esta profecía. Quiero que lo veamos en Hechos 15, del 16 al 18. Hechos 15, del 16 al 18. ¿Lo tenemos? Perdonadme que estoy con las manos sudorosas. Hechos 15, del 16 al 18, vale. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí, ¿qué está pasando? Los pongo en contexto un poco para que nos podamos ubicar. Aquí está pasando de que en este tiempo está cayendo el Espíritu Santo sobre los gentiles, aquello que para los judíos era, o sea, se les salía de su razón.
Entonces el Espíritu Santo estaba cayó en casa de Cornelio, en Antioquía. Entonces, ¿qué pasa? Que hubieron diversas discusiones de saber cuál era la verdad sobre esto. Entonces hubo un concilio y en ese momento uno de los apóstoles hace referencia a esta profecía en Amós 9:4. Entonces, esta profecía la tomaron en cuenta como un modelo de cómo iban a edificar la primera iglesia, cómo le iban a establecer, cómo iba a ser el tipo de adoración, cómo iban a establecer el gobierno de Dios. Un lugar en el cual Dios se pudiera sentir agradado, cómodo, un lugar en el cual sus hijos estaban haciendo lo que Él quería. Amén. Entonces, terminando con esto, quiero que me acompañen a Primera de Crónicas 23:4 para que podamos ver algunas características de esta tienda de David y por qué Dios la eligió para que poder restaurarla. Incluso está hablando de tiempos postreros, de por qué pone su ojo Dios en esta tienda. Amén. Primera de Crónicas 23:4. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, dice: ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno, perdón. Estoy leyendo Segunda de Crónicas. Perdonarme. He visto mal. Vale. Dice, Segunda Crónicas 23:4. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari. Bueno, David, para no leer todo, solamente los invito a que puedan estudiarlo. Primera de Crónicas 23, 24, y nos muestra todo lo que ahora les voy a dar como resumen, ¿vale? Lo podéis estudiar para que ustedes puedan ver de que esto que les voy a decir fue una realidad, ¿vale? Para que no se haga largo, porque son nombres, son familias que fueron distribuidas en diferentes oficios para que puedan cumplir en esa tienda. Amén. Bueno, David rodeó la tienda de 38,000 personas que estaban adorando a Dios, ministrando a Dios, intercesores, oficiales, sacerdotes, jueces, porteros. 38,000 personas que estaban ministrando a Dios y que daban gracias a Dios, alabanza en todo tiempo. De estos 38,000 hombres, habían 288 hombres apartados 24 horas por día, dividido en grupos de 12 personas por hora. O sea, cada hora había 12 personas que estaban. O sea, que era una adoración continua que había en esa tienda. Rodeaban la tienda. Ahora, una de las características de esta tienda es que no había un orden estructural. Estaba el Arca del Pacto y estaba en una sola tienda y estaba a la vista de todos. Estaba a la vista de todo, o sea, podía pasar las personas y la presencia, o sea, era manifiesta, estaba ahí dentro. Entonces, no era igual que el templo, el tabernáculo que levantó Moisés, que había una estructura, había sacerdotes, se hacían holocaustos, aunque aquí también se hacían holocaustos, pero no había un orden estructural. No había lugar santo, lugar santísimo, no estaba el atrio. Simplemente la llevó el Arca del Pacto a una tienda. Pero la diferencia fue que en este tiempo David instauró la adoración. Adoradores, levitas, que estaban continuamente adorando a Dios, intercediendo, clamando. David descubrió el secreto que a Dios le agradaba,
que era la intercesión, la oración, una relación continua con Él, una entrega total, una consagración total de personas que lo estaban entregando todo. Y se levantó un velo que cubrió que el juicio de Dios no cayera sobre las personas, porque si ustedes recuerdan, en las historias pasadas, o sea, no podían tocar el arca, no podían ver el arca. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Ponte a pensar, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí para que no hubiera mortandad, siendo que el arca de Dios estaba manifiesta, estaba ahí, estaba a la vista de todos, pasaban y todos la podían ver? Entonces quiero que me acompañes a primera, perdonarme, bueno, entonces dijimos que Dios levanta un ejército de levitas que adoran, que interceden las 24 horas. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Que se levantó un velo humano, el velo del sacrificio de personas que estaban continuamente consagradas a Él. Todo el tiempo, o sea, personas que no les importó el precio que había que pagar por causa de estar con Dios, de estar en relación con Dios, de estar continuamente con Él. David fue una persona apasionada, fue una persona que por el mismo hecho de que él había conocido realmente a Dios, había experimentado a Dios, y eso lo podemos ver en distintos salmos, en los cuales dice, solo una cosa buscaré, y es estar contigo, estar en tu santo templo y contemplar tu hermosura, dice el Salmo 27:4. Después, una de las cosas que David también hacía era de que invitaba con todo esto que estaba haciendo, poner adoradores y que la presencia de Dios pueda estar manifiesta alrededor del pueblo. ¿Qué pasó? Que el pueblo lo que hizo fue ser incentivado a poder estar con Dios, a poder acercarse a Dios. David, de alguna manera, hacía una invitación a que el pueblo se acercara a Dios, de que no iba a haber muerte, de que Dios estaba agradado en esa tienda. Entonces, David, su pasión, su amor, aquello que él había conocido, aquello que Dios le había revelado, porque Dios le reveló el diseño de esta tienda. Dios le reveló el diseño, mostrándole la forma, la manera en que él podía agradar el corazón de Dios, cumplir su deseo. ¿Y cuál era el deseo de Dios? El deseo de Dios era estar cerca de sus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios le reveló a David el deseo tan grande que Dios tenía de estar con sus hijos. Y él hizo todo lo posible porque esto fuera una realidad en esa tienda, en ese lugar, con el pueblo. David fue una persona apasionada y muchas veces nos podemos decir, ¿no? Podemos cantar, Señor, apasioname más, quiero más de ti. Pero la palabra pasión tiene una definición muy profunda. Y te quiero leer esto, que dice, pasión es una fuerza que te impulsa a perseverar hasta conquistar. Una persona apasionada no se detiene hasta conseguir su objetivo. La pasión no se compra, se desarrolla. ¿Cómo la desarrollamos? Estando con Él, primeramente, buscándolo sin condición, conociendo de su palabra. Es un músculo que necesitamos para entrenar, para que se haga más fuerte. La pasión mira la meta sin importar los costos.
O sea que la pasión es eso. Y un ejemplo de pasión total es la de Cristo. Dicen la pasión de Cristo. A Dios no le importó, a Jesús no le importó el costo que tenía que pagar porque Él quería hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre era que nosotros podamos ser reconciliados con la presencia, que nos podamos conectar con Dios, de que podamos unirnos nuevamente a Dios, de que podamos conectarnos, relacionarnos, podamos ser ese Adán como en el principio, de que Dios se paseaba y se deleitaban y disfrutaban juntos. Entonces David le fue revelado el deseo de Dios y no descansó, o sea, no le importó, levantó un ejército, dio todos sus bienes, si recordáis, para construir él quería construirle templo a Dios, casa a Dios, y Dios le dice, no, tú no me vas a construir el templo, lo hará tu hijo. Pero él proveyó todo lo necesario, todo su dinero, todos sus tesoros, todo lo que tenía, su tiempo, o sea, todo lo proveyó para que se pudiese hacer el templo de Salomón. O sea, David no le importó el costo. David no le importó el costo. ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo lo tenía que hacer? El precio de su tiempo, el precio de su vida. O sea, Dios para él lo era todo. Así como dice la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo. David entendió el gran tesoro que es tener a Dios. El gran tesoro que es cumplir los deseos de Dios. Entonces, él no descansó, ¿no? Pagó el precio a tal punto que se dio del todo por él. Entonces, te quiero leer esto. Desarrollar un corazón apasionado por Cristo no nos va a costar mucho, nos va a costar todo. Entonces, la pasión nos lleva a entregarnos por completo, a consagrarnos. Esa fue la diferencia de esa tienda, de ese velo que se levantó en medio para que el pueblo se pueda acercar. Ese velo fue lleno de sacrificios humanos, de tiempo, de dinero, de entrega total, de personas consagradas, de personas que no les importaba todo lo que pudieran hacer por causa de agradar y cumplir la voluntad y el deseo de Dios. Amén. Amén. Ahora, David era una persona insaciable por la presencia de Dios y esa pasión lo llevaba a que todos puedan probar de lo que él había probado. Él invitaba al pueblo, a las personas, a tener una relación con Dios y que lo puedan experimentar. Esto lo podemos ver en el Salmo 104 que dice, entrad por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre. Entonces todo el tiempo David estaba invitando a que el pueblo se acercara a Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces ya hablamos del velo, ¿no? Pero también quiero aplicar esto, porque ese velo que se levantó es una huella profética de lo que iba a pasar cuando Jesucristo viniese por primera vez a la tierra para reconciliar al hombre con Dios. O sea, para quitar el pecado, para que Él pueda pagar la deuda y podamos ser justificados, para que podamos ser salvos. Entonces ese velo fue Cristo quien lo rompió. Entonces este velo que levantó David fue un símbolo profético, fue una huella profética de aquello que Jesucristo iba a cumplir. Amén. Amén. Entonces vemos la perfección de todo lo que Dios hace, porque si Dios le mostró el diseño a David
era el diseño de lo que también iba a pasar más adelante, de lo que Dios tenía en el corazón cumplir, hacer con sus hijos, con aquellos que Él les iba a llevar el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, ese velo lo rompió Jesucristo por medio de un sacrificio vivo, santo y único que nos da acceso libre a la presencia de Dios. Amén. Entonces, eso fue el símbolo de este velo que se levantó. Ahora, quiero que vayamos a Hebreos 10, del 19 al 20. Hebreos 10. Del 19 al 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, dice. Entonces aquí nos está mostrando el velo que fue roto, o sea, todo aquello que nos separaba fue roto por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su carne, dice. Amén. Entonces, como sabemos, ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Todo aquel que es tocado por el Espíritu Santo y es convencido de pecado, justicia y juicio y acepta al Señor en su corazón, podemos ser partícipes de esa familia, de esos hijos que Dios ha querido rescatar, ¿no? Por medio de Jesucristo. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, en el cual mora dentro de nosotros. Y ahora somos templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios. Ahora ya no son templos ni tiendas, ni edificios. Nosotros somos el templo en el cual ha venido a habitar el Espíritu Santo para guiarnos y para ayudarnos en toda la obra de Dios. Amén. Amén. Ahora, a lo que yo quiero ir es que la voluntad de Dios es que nosotros estemos siempre unidos con Él, o sea, desde siempre. El deseo de Dios en el Edén, estar con sus hijos, en el templo, en la tienda, en la iglesia primitiva tomaron esta profecía. Por medio de Jesucristo se cumplió esto, que el deseo de Dios de que podamos tener acceso libre, de que podamos ser partícipes de esa familia. Pero ¿para qué Dios nos ha llamado? O sea, ¿por qué Dios es tan intencional? ¿Por qué nos dice de que tenemos, o sea, de alguna manera, el deseo de Dios es que estemos cerca de Él? Pero ¿por qué y para qué Dios tiene tanta insistencia que a lo largo de toda la historia no le ha importado que pase tiempo, no le ha importado incluso mandar su hijo, no le ha importado dedicar tiempo a la iglesia, dedicar tiempo a sus hijos, solamente porque quiere tener una relación con nosotros, quiere que seamos íntimos con Él? ¿Cuál es el propósito? O sea, para qué Dios quiere. Hagámonos esa pregunta, ¿el para qué? A ver, pregúntate, ¿el para qué tú crees? Dios nos dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice. O sea que el Espíritu Santo es la comunión, la cual podemos llegar al Hijo y podemos llegar al Padre, una conexión. En 1 Corintios dice, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. O sea, el que nos lleva a comunicarnos, a relacionarnos en intimidad con el Hijo, con el Padre, y nos eleva y nos guía a ser íntimos con Dios, es el Espíritu Santo, el cual está morando dentro de nuestros corazones. Y Pablo en
En Efesios nos dice de que antes bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea, antes bien sed, dice. Está hablando de una manera imperativa. Es necesario que seamos llenos. Es necesario de que tengamos una comunión, no del domingo, no del jueves, sino una comunión continua, porque está morando dentro de nosotros. Ya no está habitando en tiendas ni en templos físicos, está morando dentro de nosotros. Entonces, si está morando dentro de nosotros, tú no te has hecho una pregunta, ¿por qué cuesta tanto la intimidad? ¿Por qué es algo que como hijos de Dios, muchas veces estamos un día, otro día no, a veces por el trabajo, a veces por las situaciones, porque estamos cansados? Pero hay una lucha, tú no te has dado cuenta que hay una lucha, o sea, hay una batalla que nos quiere impedir tener una relación continua con Dios. Dios vino y depositó su Espíritu Santo para que nosotros podamos estar conectados siempre con Él y cumplir ese deseo de Dios. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, dice. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ¿por qué nosotros realmente no hay una llenura, no hay una pasión verdadera por la presencia de Dios, no hay una pasión verdadera por estar con Él? O sea, que no te importe el costo, que no te importe qué tengas que dar, una consagración total a Dios. Porque te voy a dar una respuesta. Tenemos una revelación errónea de quién es Dios. ¿Por qué? Porque no estamos ahí, en ese lugar. Porque no estamos continuamente con un corazón deseando estar con Él. ¿Y qué pasa? Nuestros sentidos están turbados. Puede ser, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Nuestros 5 sentidos espirituales están distorsionados. Alguien que está embriagado no tiene al 100% su capacidad de ver, de oír, del olfato, no tiene la capacidad de caminar. Entonces, nuestras vidas, si están fuera de la relación con Dios, de una intimidad, de una amistad continua con Dios, nuestros sentidos se distorsionan. Por eso viene el engaño, por eso viene el miedo, por eso viene el enemigo y nos engaña en la mente, nos engaña en el corazón, nos hace pensar cosas que no son, porque no estamos conectados con Dios. La pasión viene cuando nos conectamos con Dios, porque el momento que nosotros nos conectamos con Dios, nuestros sentidos espirituales, nuestros 5 sentidos espirituales se van a despertar. Por eso es que hay una lucha, por eso es que hay una batalla. Nuestros sentidos se van a despertar, nuestros ojos van a ver lo que Dios ve, nuestros oídos van a escuchar lo que Dios está hablando. Vamos a discernir las personas, los tiempos, los momentos. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Dios. Vamos a gustar de la palabra, que no nos vamos a satisfacer por un poco que leamos, por un poco que comamos. Vamos a necesitar más y vamos a apasionarnos por Dios. ¿Por qué? Porque esos 5 sentidos nos va a avivar, nos va a despertar. ¿Por qué está dormida la iglesia? Porque no hay una conexión continua con Dios. No hay no valoramos realmente lo que Dios nos ha dado a su Hijo, nos ha dado a su Espíritu, es Dios morando en nuestros corazones, es Dios viviendo dentro de nosotros, queriendo hacer algo con nosotros, queriendo proclamar su reino. Y cuando nuestros 5 sentidos son despertados, se despiertan los dones. Se despierta toda aquella herramienta que nosotros necesitamos para poder cumplir el propósito de Dios, el deseo de Dios de llevar su palabra a toda tribu, lengua y nación.
se despiertan esos dones que son herramientas sobrenaturales para que podamos cumplir la función de una manera en la cual haya fruto, para que lo que hagamos fructifique. Dice que toda obra que nosotros hagamos desconectados de Dios son obras muertas. O sea que todo lo que nosotros hagamos, podemos servir, podemos barrer, podemos hacer, pero si mi corazón está desconectado con Dios, me voy a cansar. Si mi vida está desconectada de Dios, todo lo que yo haga no va a contar. No va a contar con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Recuerdan? Le dicen, Señor, Señor, si hemos hecho milagros, hemos profetizado, hemos hecho esto, hemos hecho esto. ¿Y qué les dice Jesús? Dice, no os conozco, hacedores de maldad. No os conozco. ¿Qué está diciendo cuando dice no os conozco? Yo no los conozco, o sea, no han intimado conmigo, no han estado conmigo. No me han buscado nunca, o sea, o me han buscado cuando me han necesitado nada más. Entonces, nuestra mayor pasión tiene que ser Dios. Y nos tenemos que gastar y abandonar a lo que Dios quiere hacer. Si el Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo venga y gobierne nuestras vidas, tome el control de todo nuestro ser, la presencia de Dios donde nosotros estemos se va a manifestar. Porque si realmente yo estoy viviendo a Dios y estoy teniendo una intimidad con Dios y yo soy templo del Dios Altísimo, donde yo esté, voy a mostrar a Dios. Se va a ver a Dios si realmente yo estoy con Él, si realmente he gustado de su hermosura, si realmente mi vida la he desgastado por Él, si mis rodillas están gastadas por Él, si mi boca, no importa cuántas oraciones, cuántas intercesiones tenga que hacer, ese tiempo está contado en la eternidad de Dios. Tenemos que preguntarnos en este tiempo, ¿dónde están nuestras manos? ¿Sobre qué cosas estamos edificando? ¿Estamos edificando sobre cosas vanas, solamente para ser visto por los hombres, solamente para que vean que sirvo? ¿O mis manos están edificando aquello que no se va a corromper, aquello que con el fuego no se va a quemar, aquellas cosas que van a permanecer eternas, escritas en el libro de Dios, en la memoria de Dios? Sobre esas cosas es que tenemos que edificar y esas cosas van a permanecer para siempre. Todo lo que edifiquemos fuera de Dios, para Dios no vale. Son obras muertas, o sea, no tienen vida. Y todo lo que hagamos conectados con Dios, edificando el deseo de Dios, edificando su casa, edificando su iglesia, conectados, haciendo su voluntad, siendo guiados y movidos por el Espíritu. Porque cuando somos llenos del Espíritu pleno, somos movidos por el Espíritu. Como ya nuestra voluntad no es nuestra, sino que es la del Espíritu, es la de Dios, ¿qué pasa? Que podemos vivir una vida en el Espíritu, porque somos movidos por la voluntad de Dios, por lo que Dios nos está diciendo. Ya no cuenta lo que nosotros pensamos o lo que nosotros hacemos. Lo que cuenta es lo que Dios quiere en nuestras vidas, lo que Dios quiere en nuestra familia, lo que Dios quiere en nuestra ciudad, lo que Dios quiere en las naciones. O sea, hay un propósito por delante. ¿Por qué hay tanta batalla a que seamos despertados? Nosotros tenemos que sobreponernos, tenemos que mezclar la disciplina con el placer. Tenemos que disciplinarnos para estar con Dios. Pero necesitamos sentir placer en la presencia de Dios porque fuimos creados para sentir placer con Él. Ese es el único lugar donde nosotros nos vamos a sentir satisfechos.
Va a ser el único lugar donde realmente nuestras vidas van a estar fundamentadas sobre la roca que es Cristo. Si uno se despierta, despierta a familia, a su familia. Si uno se despierta, si uno toma la decisión de ser lleno, de cumplir la voluntad de Dios, se despierta la familia. Si se despiertan las familias, se despiertan ciudades. Si se despiertan ciudades, se despiertan naciones. Y ese es el propósito de Dios. Amén. O sea, Dios no nos ha llamado para que solamente podamos estar tranquilos porque voy a ir al cielo. Ya, no. Dios nos ha dado su espíritu, el poder de Dios, la magnificencia, Dios mismo habitando en nuestros corazones, para que podamos cumplir el deseo de Dios, para que podamos reconciliar a otros con Dios. Porque así como Jesucristo nos reconcilió a nosotros y pagó el precio en esa cruz, no le importó porque nosotros pudiéramos ser salvos y podamos tener la verdad en nuestras vidas y podamos ser parte de esa familia, nosotros de igual manera, nosotros somos hijos, coherederos con Cristo, dice. Él es nuestro hermano mayor, nosotros somos sus hermanos. ¿Y cuál es nuestro legado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dios no nos ha dado su espíritu, no nos ha salvado simplemente para que vayamos al cielo, nos ha dado su espíritu para que proclamemos ese reino y que la proclamación del reino, de su palabra, vaya respaldado con la autoridad de su presencia. Que donde estemos la gente pueda oler a Dios. Que donde estemos la gente pueda ver a Dios. Que donde estemos la gloria de Dios pueda ser manifiesta. Ese es el propósito de Dios. Porque el deseo de Dios es salvar vidas, salvar personas. ¿Y quiénes son los instrumentos? Somos nosotros. Somos nosotros. Y tenemos una responsabilidad, que es algo a lo cual Dios nos llama, que necesitamos desesperadamente la intimidad con nuestro Dios, con el Espíritu Santo, una amistad en la cual, si tú te das cuenta, cuando tú tienes un amigo, tú conoces qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta vestir, qué comida le agrada. Pues de igual manera el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, es una persona en la cual podemos conversar con Él, podemos continuamente, aunque no es necesario que estemos las 24 horas de rodillas, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora tenemos que darle lugar. ¿Por qué no le damos el lugar? Porque estamos distraídos en otras cosas, estamos estamos siendo distraídos por otras cosas, llenándonos de otras cosas, de este sistema. Entonces, ¿qué pasa? Al no estar con el Espíritu Santo, o sea, no vemos la verdad, no vemos con claridad. Y viene fácilmente el engaño. El engaño que tú no puedes, quién eres tú, de dónde has salido. No. Dios está habitando en nuestras vidas y es poderoso. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el Rey de Reyes y dice que con David hizo un pacto perpetuo, dice, y tu reino se establecerá para siempre, dice. Y eso se cumplió en Jesús. Jesús es el hijo de David. Es el hijo de David, y eso lo podemos ver en Mateo y en Lucas, donde dice que Jesucristo viene de padre y de madre del linaje de David. Entonces esta profecía, este pacto perpetuo del davínico que hizo Dios con David, se va a cumplir un día. Jesucristo en parte ha cumplido cuando vino la primera vez, pero lo cumplirá en la segunda vez cuando vuelva, donde sean restauradas todas las cosas. Y dice que habrá un reino eterno para siempre. Hay un plan de Dios detrás, hay un plan perfecto que Dios quiere cumplir con la iglesia, con sus hijos, con la humanidad, con la tierra, y nosotros somos los instrumentos, nosotros somos los edificadores de ese propósito que Dios quiere cumplir. Nosotros somos los edificadores. Si en este tiempo
te estás dando cuenta que tus manos están en cosas que se van a quemar, en cosas que no tienen trascendencia, cosas vanas, etéreas, corrompidas, no es tarde. Es mejor dejar esa edificación y reemplazarla por la edificación que Dios nos está proponiendo en esta mañana, que es edificar sobre esa roca, edificar en intimidad, invertir en Dios, invertir nuestras vidas en Dios. Y te aseguro que nuestras vidas van a fructificar, van a crecer, porque el Espíritu Santo nos llama a crecer, inmadurar, fructificar, que todo lo que es Dios pueda ser establecido en nuestras vidas. Porque si estamos constantemente en la presencia de Dios, vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados, porque nadie puede salir de la presencia de igual manera. Y cuando hablamos de los costos, estamos hablando también de que alguien entregado, consagrado, que sabe el valor que hay en Dios, no le va a importar santificarse, no le va a importar apartarse por causa del amor a Dios. Amén. Me gustaría leer 1 Juan 1, del 1 al 4. Y vamos a concluir con esto. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de Dios, de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Aquí que nos está diciendo el apóstol Juan, nos está diciendo, lo que queremos es que ustedes conozcan lo que nosotros hemos visto y hemos oído. Ellos vieron a Jesús, pero no solamente se quedaron ahí, entendieron la comunión, la relación íntima que tenían que tener con Dios. Entonces, yo les anuncio lo que he visto, lo que he oído. O sea, sus 5 sentidos estaban activados, estaban despiertos. Y ellos vieron cosas, vieron milagros, vieron cosas que Jesús hizo. Y está contando todo lo que había pasado en ese tiempo. Pero nosotros, dice que somos bienaventurados porque los que no vieron y creen, somos bienaventurados porque aún no viendo nosotros creemos. Entonces el apóstol Juan lo que está diciendo, quiero anunciaros lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que dice, lo que palparon nuestras manos, está hablando del tacto. Dice, tocante al verbo de vida, lo que nuestros ojos han visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que la gloria de Dios se les manifestó. Entonces, dice, les anuncio para que ustedes también puedan probar, para que ustedes puedan palpar, para que ustedes puedan oír a Dios. Dios está cercano a nosotros. Dios está cercano. Somos nosotros los que nos alejamos. Dios ha estado cercano siempre. A Dios no le ha importado cuántos errores nosotros cometamos. A Dios lo que le importa es que nosotros tengamos un espíritu quebrantado, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que no sigamos de la misma manera, que nos pongamos en las manos de Dios. Dice que Dios habita en lo más alto y habita en el humilde, en el quebrantado de corazón. Esto lo podemos ver con David cuando pecó. Y David, ¿qué le clama a Dios? Señor, he pecado contra ti.
Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, haz lo que quieras, pero no me quites tu Espíritu Santo. Porque tu Espíritu Santo es lo que yo más valoro. Y perdóname por lo que hice. Pero se arrepiente y vuelve. Amén. Amén. Quedémonos con esto. ¿Qué estamos construyendo en este tiempo en nuestras vidas? ¿Estamos construyendo para que el hombre nos admire o estamos haciendo tesoro en el cielo? ¿Estamos invirtiendo nuestras vidas en intimidad para que nuestras vidas se transformen en un modelo que haga que todos puedan venir a contemplar la presencia de Dios? Que tu pasión sea una inspiración para que todo aquel que tenga un encuentro contigo tenga un encuentro con la presencia de Dios. Y seas una inspiración para otro para santificarse. Amén. Amén. Gracias, Señor. Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tú siempre nos estás hablando, Señor. Señor, gracias, Señor, porque, Señor, no te importó nuestra condición, Señor, pero tú nos viste, Señor. Señor, tú nos viste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú nos viste, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor. Tú nos escogiste, Señor. Tú nos escogiste, Señor, y te damos las gracias, Señor, porque no merecíamos, Señor, tan grande amor, Señor. Señor, no merecíamos, Señor. Señor, todo aquello, Señor, que tú pagaste, Señor, por nuestras vidas, Señor. Señor, la gracia derramada, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Señor, gracias porque, Señor, has pagado, Señor, con un alto precio, Señor, nuestras vidas, Señor. El rescatarnos, Señor, del pecado, Señor, del engaño, Señor. Y nos has dado, Señor, un nuevo camino vivo y santo, Señor, perfecto, Señor, para que podamos caminar, Señor. Gracias, Dios mío, te damos por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de que podamos, Señor, edificarte, Señor, un corazón, Señor, para ti. De que podamos edificarte, Señor, Señor, una casa para ti, Señor. Señor, te rogamos, Señor, que tú nos santifiques, Señor, aún más, Señor. Crece en nosotros, Señor. Crece en nuestras vidas, Señor. Señor, te amamos, te anhelamos, Señor, te necesitamos, Dios mío. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Nada, Señor, absolutamente nada, Señor. Señor, nosotros simplemente somos instrumentos tuyos, Señor. Hágase tu perfecta voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te decimos, henos aquí, Señor. Somos tuyos, Señor. Oh, Señor, somos tu pueblo, Señor. Somos tuyos, Señor. Completa, Señor, la obra en nuestras vidas, Señor. Despiértanos a ti, Señor. Despiértanos a tu presencia, Señor. Despierta nuestros sentidos, Señor. Se vaya todo engaño de nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, Señor. Que todo lo dormido, Señor, se despierte, Señor. Oh, Señor, al ser expuesta a tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío. Te amamos, Señor. Te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.